Hola, bendiciones. Una vez más, su amigo el pastor José Antonio Vergara y estamos en nuestra serie Pasos de Vida. Gracias por tomar el tiempo para aprender y crecer juntos en la palabra del Señor. El tema de hoy, hemos venido en varios temas y el tema de hoy tiene que ver y quiero concretamente hablar del bautismo. El tema que nos concierne hoy es el bautismo. Quiero explicar qué es el bautismo, por qué nos bautizamos. ¿Se salva una persona que se bautiza y una persona que no se bautiza no se salva? ¿Por qué no bautizamos niños? ¿O el bautismo de niños es bíblico? ¿Qué significa estar bautizado? Ese es el tema de hoy. Quiero que esté muy atento. Vamos a leer varios versículos, que usted compare la escritura y pueda estar seguro de su decisión por el Señor. Pero más allá de eso, del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Bienvenidos. Yo sé que muchos de ustedes, o quizá la gran mayoría que me ve, ya están bautizados en nuestra iglesia o en otra iglesia, pero es necesario que ahondemos un poquito en este tema de pasos de vida, porque muchos están aquí aprendiendo, entendiendo o no se han bautizado, y los que ya vamos a recordarlo, ¿le parece? Así que esté conmigo. Y lo primero que quiero decirle es que el bautismo en el Señor, según la Biblia, no es una opción. Así que ya estoy quitándole la emoción a muchos. El bautismo no es una opción según la Escritura. El bautismo es un mandato. Y quiero empezar leyendo de los muchos versículos que vamos a leer hoy. Vamos a leer en Mateo 28:19. Fue uno de los del video anterior, pero Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Acuérdense que ese fue nuestro último tema. Pero luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es una orden de Cristo el bautizarnos, pero el bautismo no viene de Cristo. Uno de los primeros que empezó a bautizar en la Biblia es Juan, y la Biblia dice que Juan bautizaba para arrepentimiento. Así dice la Escritura. Cristo no quita el bautismo, sino que lo enfatiza, y la primera iglesia, es decir, los discípulos, los apóstoles del Señor, siguieron bautizando. Ahora, antes de adentrarme un poquito en el bautismo, pues quiero explicarle qué es el bautismo. Luego voy a decirle por qué nos bautizamos y después voy a hablarle lo que significa el bautismo, ¿ok? Luego hablaremos quién se bautiza, si los niños se puede y si no se puede, ¿por qué? ¿Qué es el bautismo? Ok, el bautismo es, vamos a definirlo lo más técnicamente que podamos, es la acción que confirma por medio de la inmersión en agua, escuche esto, que hemos creído en Cristo como Salvador y entregamos nuestra vida a Él. Eso es el bautismo, es la señal que confirma la acción por medio de la inmersión en agua. Nosotros creemos por la palabra de Dios, no en el bautismo por aspersión. ¿Qué es el bautismo por aspersión? El que se le echa el agua o se le pone así encimita un poquito de agua. La Biblia no dice eso. No hay un solo versículo en la Escritura que hable del bautismo por aspersión, sino que la Biblia dice que el bautismo es por inmersión. ¿Qué quiere decir? Que nos sumergimos en el agua, pero eso tiene un significado que vamos a explicar un poquito más adelante. Por ejemplo, le voy a leer puntual o textualmente Hechos capítulo 8 versículos 36 y 37, y dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, ubique bien, a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: pues si crees de todo corazón, bien puedes. Y esta fue la respuesta del eunuco. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que para responder a qué es el bautismo, ¿qué es el bautismo? Es la acción mediante la inmersión en el agua que confirma que yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz para perdonar y salvar mi vida, perdonar mis pecados. Eso en sí es el bautismo. Y la Biblia dice que todo creyente en Cristo se debe bautizar. ¿Por qué? Porque esa es la confirmación de que yo he creído en Cristo. Así que Jesús lo dijo: id por todo el mundo, prediquen el evangelio, escuchen, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautícenos en el nombre de Jesús. Pero Marcos capítulo 16 también dice así. Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, para Cristo y los discípulos,
lo inmediato, lo que sigue a creer en Jesús como Señor y Salvador es el bautismo. ¿Por qué? Porque, insisto, es la señal o la evidencia a través de la inmersión en el agua de que ahora yo le pertenezco al Señor. Ahora, quiero aclarar algo antes de adentrarme un poquito en el tema. El bautismo no salva. Si usted no se ha bautizado, pero ya tiene a Cristo en su corazón, usted está salvo. Tranquilo, tranquilo, no se asuste. Ya asusté a algunos, ¿verdad? No, usted está bien, usted está salvo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que para salvarme lo único que necesito es recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, aceptar que Él murió en la cruz, arrepentirme de mis pecados y entregarle mi vida. El bautismo nos salva, porque si fuera así, hubo mucha gente mártires por el Señor que nos alcanzaron a bautizar. Por ejemplo, bueno, este no fue mártir, este murió por sus propios delitos, pero el ladrón que está al lado de Cristo en la cruz, él está colgado en esa cruz al lado de Jesús, y él en ese momento se arrepiente y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Claro, él no tuvo tiempo de ir a la iglesia, de ver mis videos en YouTube, de ver pasos de vida. Él no tuvo esa oportunidad, pero fue salvo porque creyó en Cristo. Y muchos cristianos de la primera época que creían en Cristo, pero creer en Cristo en esa época era un delito, era contra las leyes del imperio, y a muchos los mataban, los azotaban, los descuartizaban, y hubo mucha gente que creyó en Cristo, pero no tuvo tiempo de bautizarse y los mataron por ser cristianos. Así que el bautismo nos salva. Y dicho sea de paso, me alegra mucho que todavía estás vivo, ¿ok? Gracias al Señor vivimos en un tiempo de libertad. El bautismo nos salva, pero el bautismo sí, primero es un acto de obediencia, y dos, es un acto de confirmación de mi decisión. Yo hago un ejemplo, yo pongo un ejemplo de esta manera. El bautismo es como firmar las escrituras. Es como que, yo compro una casa y está mi nombre, pero todavía no la he terminado de pagar, entonces no es mía. Las escrituras, el título está a nombre del banco, pero una vez que yo termino, entonces yo firmo y ahora el título pasa a mi nombre. Y hay gente que todavía no se ha bautizado creyendo en Cristo, y esas escrituras están ahí, ese título está como embolatado, ahí como perdido. Pero si ya Cristo pagó por ti, libera eso, bautizándote, entregándote tu vida al Señor y bautizándote para que se firme. Esa es una manera de explicarlo. El bautismo es una señal pública que ahora mi vida no me pertenece a mí, le pertenece al Señor, que yo, y no me quiero adelantar, pero ya lo voy a decir, he muerto a mi pecado, he muerto para las cosas de este mundo y ahora vivo para Dios. Entonces el bautismo nos salva, pero es un mandato del Señor. Es más, no es un mandato opcional. Por ejemplo, congregarse, ir a la iglesia no salva. La Biblia dice que lo único que salva, o el único que salva, es Cristo, pero ir a la iglesia es un mandato del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no es una opción ir a la iglesia. Yo sé que vivimos en una generación que tiene tanta libertad que decide si no va o va a la iglesia, pero no es una opción. Hay que congregarse, aunque eso no salva, ¿ok? Entonces el bautismo no me salva, pero sí el Señor dijo: esto es obligatorio. O sea, Cristo, a todos los que venían, bueno, Cristo no bautizaba en sí, pero en su ministerio había bautismos y los discípulos los hacían. Y por ejemplo en Juan 4, versículo 1 y 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es decir, Juan levantó un movimiento que el Señor le había permitido y bautizaba. No quiero entrar ahí, pero la Biblia dice que venían a él de todas partes y eran bautizados por Juan para el arrepentimiento. Cuando Cristo empieza su ministerio, también había bautismos en el ministerio de Jesús. Sus discípulos bautizaban. Y cuando Cristo se va a ir al cielo, Cristo le dice a sus discípulos: ustedes deben bautizar. Es más, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que
el bautismo es una orden intrínseca dentro de la predicación del evangelio. Debemos hablar del bautismo, y un creyente, una persona que ha entregado su vida a Jesús, debe bautizarse. Es más, los discípulos en la primera iglesia, insisto, bautizaban a cada persona que se convertía a Cristo, inmediatamente lo bautizaban. Ya lo leímos en el caso del eunuco, ese primer pasaje que leímos de Hechos capítulo 8, es que Felipe es llevado por el Espíritu Santo a un hombre eunuco que servía a la reina Candace de Etiopía, y este hombre era judío. Por alguna razón, en una de esas deportaciones, o había huido, no lo sabemos, este hombre vivía allá y se había convertido en alguien que servía a la reina, pero venía a Jerusalén para adorar, y él va regresando de haber venido a Jerusalén a adorar, y él va leyendo, y Felipe, es llevado por el Espíritu, le predica el evangelio, porque este eunuco no conoce a Cristo, no conoce el evangelio de Jesús, y él entiende que Felipe ya le había dicho, y tienes que bautizarte. Y bueno, pues el hombre entiende y dice, aquí me puedo bautizar. Pero no solamente ahí. Mire, por ejemplo, la Biblia dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Así dice, bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero también la Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Es decir, que los discípulos siguieron la orden de Jesús de bautizarse, y todo creyente que llegaba a los pies de Jesús, toda persona que entregaba su vida a Jesús, era inmediatamente bautizado, porque es la señal visible, pública, que ahora no me pertenezco a mí, no soy dueño de mi vida, sino que Él compró mi vida para la gloria de su nombre. Ahora, ¿qué significa el bautismo cuando nos sumergimos, cuando estamos inmersos en el agua? Lo dice, por ejemplo, Romanos 6:3-4. Permítame leerlo y tenga toda su atención a este versículo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Saben qué está diciendo la Escritura? Que el bautizarnos ya sabe qué significa, y ya sabe que es una ordenanza del Señor. Ahora tiene una implicación, un significado, y es que cuando nos sumergimos en el agua, estamos renunciando a nuestra manera de vivir, a nuestro yo, al pecado, y es como una muerte, es un símbolo de morir. Así dice Romanos, hemos muerto, hemos sido bautizados en Cristo, estamos siendo bautizados en su muerte. Así como Cristo se negó y se entregó por nosotros en el bautismo, nosotros estamos, al sumergirnos, ¿me fui o no me fui? Al sumergirnos en el agua, estamos muriendo. Pero también dice la Biblia que cuando nos levantamos, nosotros estamos simbólicamente, pero es verdad, espiritualmente, resucitando en Cristo como unas nuevas criaturas. De hecho, Cristo, cuando se bautizó, vivió una experiencia así, pero obviamente con la salvedad de que él no había cometido pecado, ¿ok? Pero Cristo se bautizó. En Mateo capítulo 3, usted lo puede leer, Jesús se sumerge, y cuando sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él y lo llena. Bueno, ahora cuando nosotros nos sumergimos, lo que la Escritura está diciendo es que estamos muriendo a nuestro viejo hombre y resucitamos para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Yo no sé si eso le emociona, pero eso significa el bautismo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice así, deme su atención aquí, mire, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Saben? Otra vez la Biblia afirma, al nosotros bautizarnos no es un ritual religioso, no. Es una experiencia poderosa, es la obediencia a un mandato del Señor, es nuestro sello público y afirmación de que le pertenecemos al Señor. Cuando nos sumergimos, estamos muriendo a nuestra vida antigua de pecado y estamos levantándonos, resucitando simbólicamente a una vida nueva en Cristo, que espiritualmente es una realidad.
puede que su cara siga siendo la misma, ¿no? Aunque hay algunos que les ha cambiado, gloria a Dios, pero su corazón, su alma, su espíritu son completamente cambiados y transformados. Ahora, ¿quién se debe bautizar? Bueno, se debe bautizar toda persona que ha creído en Cristo, que ha decidido seguir al Señor entregándole su vida. Pero esto es muy importante. ¿Por qué nosotros no bautizamos niños? ¿O qué dice más bien? Ya me adelanté, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de bautizar niños? Pues déjeme decirle, le voy a contar una experiencia que pasó, no sé si en sus países, pero en Colombia en 1996, el mes 6, que era junio, el 6 de junio de 1996, hermanos, se trajo sobre la gente un temor que los niños que no estaban bautizados, el diablo se los iba a llevar. Es porque eran los 3-6, ¿no? Entonces la gente corrió a las iglesias tradicionales católicas a bautizar a los niños para que el diablo no se los llevara, porque ellos dicen que si un niño no está bautizado, pues no es de Dios. Y yo tengo, perdóneme que se lo diga, que contrarrestar esto hoy, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. En Mateo 19:14 dice eso. Es decir, un niño no necesita ser bautizado. ¿Por qué razón? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños son inocentes. Los niños, aunque hay una naturaleza de pecado en ellos, no son conscientes del pecado, por lo cual no están condenados por ese pecado que hemos heredado, como yo lo expliqué en el primer video. No, los niños son inocentes y el cielo les pertenece. Ellos, cuando muere un niño, va directamente a la presencia del Señor. Ahora, no existe en la Biblia un solo versículo que hable acerca de bautizar niños. ¿Quién se debe bautizar según las Escrituras? Alguien que ha reconocido que es un pecador, alguien que ha entregado su vida a Jesús y ha decidido vivir para Dios. Y los niños todavía no tienen esa conciencia. Por eso antes de los 10, 11, 12 años, pues no tienen razón, porque los niños todavía son demasiado inocentes, aunque vivimos una generación que está despertando muy rápido, pero objetivamente debería ser así. Pero sí, ¿qué dice la Biblia? Que los que se bautizaron, usted lea la Biblia y va a encontrar que todos los que se bautizaron eran adultos. Pero quisiera ponerle un ejemplo, y es el del Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús tenía, ¿alguien sabe cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? ¿Alguien lo sabe? Sí, tenía 30 años. Y esto dice la Biblia en Lucas 3:23, que más o menos Jesús era como de 30 años cuando se bautizó y comenzó su ministerio. O sea, Jesús no se bautizó ni lo bautizaron siendo niño. ¿Qué decía la Biblia de los niños? Que los niños se presentaban a Dios. La Biblia dice que los niños se presentan 8 días. Bueno, ahí era 8 días, ¿no? Pero los niños, el punto no son los días. El punto es que los niños se presentan. Es una manera de consagrar. Señor, te entregamos a nuestro niño, lo bendecimos, guárdalo, protégelo. Pero los adultos que toman su decisión por el Señor son los que se bautizan. Hay gente, concluyo diciéndole, que pierde el privilegio y la bendición del bautismo, por la razón que sea. Llevan muchos años en la iglesia. Yo dije al principio, el bautismo no salva, y me mantengo, porque la Biblia así lo enseña. Pero la desobediencia es un problema serio. ¿Y por qué desobediencia, pastor? Porque si hay alguien que ya creyó en Cristo y no se bautiza, me está diciendo que todavía tiene dudas del Señor, y eso es un problema. Eso es como esa pareja que lleva muchos años viviendo juntos y no se casan. ¿Por qué no se casan? Y me dijo alguien, pastor, llevan 15 años viviendo juntos o 10, y me dice, todavía no estamos seguros. ¡Ey! Después, no puede ser. Es un paso de obediencia. Si tú ya estás en el Señor, ya sabes la palabra y ya has decidido seguir a Jesús, ¿qué esperas para entregarle esa parte de tu vida al Señor y bautizarte? El bautismo te afianza en el Señor, te lleva a un mayor compromiso. Si eso es lo que temes, entonces pues no estás listo para ir al cielo, porque al cielo no se va sin compromiso, quiero decirlo así. El bautismo genera un compromiso, pero también abre los cielos, porque la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. El bautismo desata bendición. El bautismo te hace legalmente un hijo de Dios, legalmente, es decir, te otorga documentos, papeles, te hace un hijo de Dios. El bautismo es un mandamiento bíblico, es una doctrina de las Escrituras, la creemos con todo el corazón. Muchos ya están bautizados. Si no lo ha hecho, hágalo, pero necesitamos explicarlo porque hace parte de las doctrinas básicas
del Evangelio. Es por eso que nos bautizamos, porque queremos rendir completamente nuestra vida al Señor y queremos decir: Señor, morimos a este mundo, morimos al pecado y nos levantamos en vida para tu honra y gloria. Amén.